Dando continuación al curso Adaptaciones morfoanatómicas de las plantas a diversos ambientes, en esta sesión abordaremos algunos elementos básicos sobre cambio climático y su impacto en la vegetación. Con la intención de proveer un acercamiento a las implicaciones e impactos del cambio climático sobre la vegetación, expondremos los elementos conceptuales y metodológicos básicos de un esquema para su evaluación. Luego, revisaremos una serie de ejemplos de aplicación de ese esquema en cuanto a posibles impactos del cambio climático en cualidades del ambiente en términos de su afectación a la vegetación. Entendemos como cambio climático a una variación significativa y sostenida en la magnitud de los elementos climáticos en largos plazos de tiempo. Los cambios en los elementos climáticos en el futuro causarán impactos en los procesos ecosistémicos y de plantas en particular. Por lo tanto, una de las amenazas del cambio climático es el impacto que tendrá sobre la adaptación y distribución de la vegetación. Para estimar posibles impactos del cambio climático, se plantean escenarios de concentración de gases de efecto invernadero y el calentamiento global consecuente a lo largo de periodos futuros. Luego, según las premisas de estos escenarios, se aplican modelos climáticos globales con los que se obtienen valores futuros de los elementos climáticos. De esta forma, para cada escenario, se contará con series de datos climáticos correspondientes a cada periodo futuro. La formulación de los escenarios futuros comprende el establecimiento de una trayectoria representativa de concentración, RCP, que representa la evolución estimada de los gases de efecto invernadero según la humanidad implemente medidas de control de las emisiones. Cada trayectoria se asocia con un forzamiento radiativo, que significa el calor remanente como diferencia de la radiación que recibe la Tierra y la que emite o devuelve al espacio exterior. Las diversas trayectorias comprenden diversos niveles de concentración de gases de efecto invernadero, expresados como equivalente de dióxido carbónico. El forzamiento radiativo asociado a cada trayectoria da nombre a cada una de ellas. La RCP 8,5 se considera pesimista porque asume que la humanidad no implantará mayores medidas de control de las emisiones. La RCP 2,6 se considera muy optimista porque asume que la humanidad implantará grandes medidas de control de las emisiones. Así, para las RCP 6,0 y 4,5, se asume que la humanidad implantará medidas intermedias y obviamente más factibles. Finalmente, se obtienen diversas series de valores futuros de elementos climáticos según las combinaciones de trayectorias y periodos. Ello permite comparar el impacto del cambio climático con diversos supuestos, por ejemplo, dos trayectorias en dos periodos futuros, uno cercano y otro lejano. Por lo general, se hace uso de un conjunto de modelos climáticos globales y se emplea un valor agregado de sus salidas. También se emplean varios modelos por separado para obtener escenarios con diversas posibilidades, pues cada modelo produce resultados distintos. El esquema metodológico para evaluar impactos en la vegetación comprende definir la trayectoria representativa de concentración y los periodos futuros, emplear el o los modelos climáticos globales seleccionados, por ejemplo, los que se considere representen mejor las condiciones del estudio y o que produzcan escenarios contrastantes, y obtener las series de valores futuros, es decir, las combinaciones trayectorias-periodos. Desescalar los datos. Los modelos climáticos tienen una resolución espacial demasiado gruesa para aplicarlos a estudios locales de vegetación. Los datos obtenidos se ajustan a la localidad mediante métodos estadísticos y registros históricos o con modelos climáticos regionalizados. Con esos datos futuros se emplean índices, modelos conceptuales o modelos de simulación ecológica. Se obtienen y analizan los resultados de impactos en la vegetación para diversas combinaciones de trayectoria y periodo futuro establecido, y estos resultados a futuro se comparan con una línea base o condiciones actuales. En este ejemplo, de una localidad de la serranía del interior central de Venezuela,
mostramos los resultados de precipitación y temperatura media promedio anuales para 4 periodos futuros de 20 años cada uno, en las trayectorias RCP 4.5 y 8.5, según 5 modelos climáticos globales y el resultado agregado según otro conjunto convencional de modelos. En general, se observa que según la mayoría de los modelos, la precipitación se reducirá en el futuro, mientras que la temperatura tenderá a aumentar a una tasa mayor en RCP 8.5. Según los resultados de un modelo en particular, aplicado para 2026 a 2042, el periodo húmedo en la cuenca del estudio tenderá a cortarse. Esta reducción será más drástica en RCP 8.5. Ello implica que las condiciones de clima subhúmedo irían convirtiéndose en condiciones más secas, lo que significa riesgos evidentes para los bosques deciduos locales. Veamos los cambios estimados en la precipitación promedio anual en la década de 2051 a 2060 al aplicar el modelo del ejemplo anterior. Los cambios estimados son similares entre las dos RCPs. En general, en Sudamérica se observan regiones del Cono Sur, Amazonía, Noreste y Norte, donde la precipitación se reducirá en más del 10%, con zonas dispersas con reducciones de alrededor del 40%. El Cono Sur se vería más afectado por la reducción de la precipitación. En Centroamérica, México y sureste de los Estados Unidos se sufrirían reducciones similares, pero en RCP 85 el área de reducción se extendería considerablemente hacia el este de los Estados Unidos. También se observan regiones donde la precipitación aumentará de manera dispersa hasta un 40%, como en el sureste y noreste de Sudamérica, este de los Estados Unidos y de manera dispersa en Centroamérica, México y suroeste norteamericano. Pudieran haber mayores incrementos de la precipitación alrededor del norte de Chile. La temperatura aumentaría entre 1 y 2 grados en casi todo el continente. En el este de Estados Unidos, México y el sur de Brasil, se presentarían incrementos de la temperatura de más de 3 grados. En RCP 8.5 se extienden las zonas con más de 3 y 4 grados de incremento. Las zonas boscosas, incluida la Amazonía, se verían perjudicadas en su gran mayoría por reducciones en la precipitación, en general mayor al 10%, pudiendo llegar hasta un 40% de manera dispersa. Pareciera que con la altitud se pueden producir incrementos en la precipitación. En algunos sectores de los Andes, así como en la Guayana venezolana, la precipitación en bosques aumentaría en alrededor del 20%. La distribución de las clases de humedad se vería afectada por el cambio climático. En general, la clase subhúmeda se extendería a expensas de la húmeda y en menor proporción la árida a expensas de la semiárida. En el este de los Estados Unidos y en el sur y este de la Amazonía, donde se encuentran bosques diversos, partes importantes de la clase húmeda daría paso a la clase subhúmeda y se reduciría también la clase perhúmeda. En el norte de México y suroeste de los Estados Unidos, la clase semiárida se extendería a expensas de la subhúmeda y al mismo tiempo la árida sobre la semiárida. Esto último también ocurriría en el cono sur. Ya hemos visto que se pudieran producir cambios muy evidentes en la disponibilidad de humedad que afecten a los bosques. El cambio más importante es que tierras boscosas húmedas pasen a ser subhúmedas. Ello puede ser la base de hipótesis como la siguiente. Si como se observa en este ejemplo ocurre que tierras boscosas húmedas cambian a subhúmedas, implica que bosques que se han establecido en tierras sin déficit de humedad, con el cambio climático tendrían que enfrentarse a ello. Puede estimarse que este déficit presionará a las plantas a adaptarse y las que demuestren mayor plasticidad sobrevivirán y eventualmente se convertirán en dominantes. O alternativamente, con el tiempo, la composición del bosque actual se transformará según las nuevas especies que se adapten a esa nueva condición de humedad. En este ejemplo, mostramos el cambio en temperatura que puede ocurrir en tierras andinas con altitud superior a 3000 metros.
Según el modelo IRCP empleado en todos los Andes, la mayor parte de las tierras altas sufrirán incremento de la temperatura en más de 2 grados. Ello puede implicar severas presiones a la vegetación y al resto de la biota. Por ejemplo, y a manera de hipótesis, puede plantearse la posibilidad de que la vegetación de franjas altitudinales más bajas se desplacen a unas más altas. Y también pudiera admitirse que algunas especies actuales con mayor plasticidad logren adaptarse a las condiciones de mayor temperatura. Y si además se considera que se estima que en la cordillera de los Andes la precipitación también se incrementa, el cambio ambiental ejercería aún mayores presiones a la vegetación actual, pero al mismo tiempo ofrecería más oportunidades a la vegetación de pisos más bajos. Para finalizar, hagamos un recuento de lo visto en esta sesión. Describimos un esquema conceptual y metodológico para abordar la evaluación del impacto del cambio climático sobre la vegetación. Identificamos al cambio climático como agente de presión a la adaptación de la vegetación. Describimos los cambios en precipitación, temperatura y clases de humedad que pudieran ocurrir en parte del continente americano. Y finalmente, a manera de ejemplo, formulamos algunas hipótesis en cuanto al impacto del cambio climático en la distribución de la vegetación. Esperamos que esta sesión haya sido de interés y contribuya a poner en contexto el cambio climático como factor de definición de los procesos de amenaza o adaptación de la vegetación. Gracias por su atención y continuemos con la discusión.